La posverdad y el fin del camino para la humanidad. En este canal solemos decir con relación al pensamiento único que, no importa si algo es verdad o es mentira, importa que la gente se lo crea. ¿Qué tiene que ver la posverdad con el fin del camino para la humanidad? El problema fundamental del ser humano. Antes de irse a preparar lugar para la Iglesia en la morada del Padre, el Señor Jesús dijo que enviaría al Espíritu Santo y lo llamó el Espíritu de verdad, aclarando que convencería al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Lo primero que vamos a destacar es que al Espíritu Santo se le define como el Espíritu de verdad. ¿Por qué es importante esto? Porque Jesús también dijo, yo soy el camino, y la verdad, y la vida, nadie viene al Padre, sino por mí. Es decir, que la verdad es fundamental para que el ser humano llegue a Dios. Volvamos ahora al texto al que hemos aludido antes, referente al Espíritu Santo. Jesús aclaró que convencería al mundo de pecado, por cuanto no creen en mí. Es decir, no creer en Jesús es pecado. Por ello viene luego la ira de Dios en la gran tribulación y luego la condenación eterna y el lago de fuego para los que no han creído. Por otro lado, esta es una certeza más de que la Iglesia no pasará por la gran tribulación, puesto que la Iglesia es Iglesia justamente por haber creído en Jesús. Por eso, como dijo Juan, la ira de Dios no está sobre los que han creído. Estas simples consideraciones nos apuntan al problema central del ser humano, que es el pecado de no creer en Jesucristo. Pues bien, si Jesús dijo que Él es la verdad y que nadie va al Padre si no es por Él, entonces conocer la verdad es fundamental para ser salvos de la ira de Dios que está sobre los que no han creído. Otra conclusión que podemos sacar de estas consideraciones es la importancia que tiene para Satanás, el enemigo del ser humano, el conseguir ocultar o anular la verdad en la vida de una persona. Veamos el papel que juega la posverdad en esto y por qué decimos que es el fin del camino para el hombre. La importancia de la posverdad para Satanás. Tan pronto la Iglesia sea arrebatada, el Cordero abrirá el primer sello y en ese momento dará permiso al Anticristo para que gobierne sobre la humanidad. Daniel dijo del Anticristo, o inicuo, también conocido como hombre de pecado, con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano. Pablo dice que el advenimiento del inicuo es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. En Apocalipsis 13, Juan nos habla sobre la segunda bestia que colabora con el Anticristo. Engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia, haciendo matar a los que no adoren esa imagen. En Apocalipsis 14, dice Juan de los que se dejan marcar, si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Por lo tanto, Satanás necesita engañar a la humanidad para que se ponga la marca, que obligará al que acceda a adorar la imagen de la bestia. Tras ponérsela, esa persona ya no tendrá redención posible y su destino eterno es la condenación al lago de fuego, junto a Satanás y sus servidores. La posverdad no es la mentira. Mucha gente cree que la posverdad es la mentira. Pero no es así. Es algo mucho más diabólicamente sutil. Pablo dice que Dios puso la ley escrita en el corazón del ser humano, dando testimonio su conciencia, y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Por eso todos sabemos, de forma instintiva, que matar o robar está mal, por ejemplo. Por eso en todas las culturas, esos actos están penalizados o al menos, mal visto. Por lo tanto, para poder engañar al ser humano a punto de que permita que le pongan una marca que le impedirá ser salvo, Satanás necesita conseguir anular esa conciencia que manifiesta la verdad escrita por el Creador en el interior de su ser. Viendo un debate de especialistas en periodismo, una de esas personas dijo que la posverdad no es la mentira, sino el desprecio por la verdad. El diccionario de español define la posverdad diciendo que es la distorsión deliberada de una realidad, que manipula creencias y emociones con el fin de influir en la opinión pública y en actitudes sociales. Veamos a seguir por qué es importante entender que la posverdad no es lo mismo que la mentira y por qué es el fin del camino para el ser humano. Daniel dijo del hombre de pecado que, con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano. Una de las herramientas usadas por Satanás para anular esa conciencia de la ley de Dios en el corazón del hombre, es imponer una forma de pensar única, cosa que se ve por esas agendas ideológicas destructivas de las que hemos hablado recientemente en este canal. En esa evolución de la imposición del pensamiento único, entra la herramienta psicológica de la posverdad, que tal como dijo el periodista, es el desprecio por la verdad. Veamos más detalles de cómo funciona esa herramienta. Desprecio por la verdad. En 2020 se llevó a cabo el mayor experimento psicológico de la historia. Todos sabemos qué pasó. Ese experimento partió de una mentira descarada y sin sostén científico alguno. Rápidamente, los especialistas en distintas áreas de la ciencia se levantaron para denunciar la mentira, demostrando con hechos científicos probados que lo que se decía era un engaño. Una de las mentiras era, por ejemplo, que una persona que no tuviera en su cuerpo la enfermedad podía transmitirla.
Otra era que las personas que no se inoculaban, ponían en peligro las que sí lo habían hecho, aunque a la vez decían que las que se inocularon tenían la mejor protección. ¿Qué pasó? Pasó lo más asombroso que podría ocurrir: millones de personas por todo el mundo se negaron a escuchar a los científicos. En vez de ello, le creyeron a supuestos periodistas, pagados por el sistema, que no hacían más que escupir absurdos día y noche por los medios de manipulación de masas subvencionados por el sistema. Eran todo caras nuevas en el periodismo. Gente que se notaba que no tenía experiencia alguna, pero que cometía intrusismo profesional, al ser usados por los medios como prescriptores de experimentos médicos. A esos, en español se les pasó a llamar juntaletras. El público ignoró por completo las advertencias de científicos y profesionales de la salud con carreras y reconocimientos que pocos alcanzan en la vida. Es probable que hasta los ingenieros de la manipulación del pensamiento de masas se hayan sorprendido del profundo nivel del arraigo de la posverdad en la sociedad. Millones y millones se prestaron a un peligroso experimento, ofreciendo sus cuerpos a esos engañadores, despreciando con ello la verdad. ¿Entiendes ahora cómo funciona la posverdad? ¿Entiendes ahora por qué, aunque esta sociedad esté viviendo el mayor despliegue de cumplimiento profético de la historia, siguen sin querer oír sobre las buenas nuevas de salvación por medio de Cristo? Veamos cuál es la base por la que se asienta la posverdad en muchos. ¿Cómo se impone la posverdad? Como dijimos antes, la posverdad se define como la distorsión deliberada de la verdad que manipula las emociones para influir en la opinión pública, y como ya hemos explicado en una corta serie de este canal sobre la brujería, toda manipulación del libre albedrío de alguien es brujería, y eso es lo que hacen Satanás y sus siervos. A la luz de esto, se puede entender por qué los gobiernos y los medios de manipulación de masas han estado haciendo un trabajo tan amplio con la infantilización de la sociedad y por qué han eliminado todo lo que pudiera hacer a la gente pensar y analizar. Emiten mucha información, pero es como un saco lleno de gatos, mucha información inconexa, confusa y carente de evidencias. Esa información también se caracteriza por ser tan superficial que a veces no se entiende siquiera a qué viene la tal información. O tal vez deberíamos llamarla desinformación. Esas supuestas noticias vienen acompañadas de entrevistas de un juntaletras recién salido de la universidad, o incluso en prácticas, que va a la calle de un pueblo que no se sabe siquiera dónde está, y le pregunta a 5 o 6 transeúntes qué piensan de que haga frío. A seguir incluso añaden la coletilla de que, según los expertos, aunque nunca citen el nombre de ningún científico o revista seria, especializados en la materia. En España ya tenemos experiencia con los supuestos expertos en los que se basa el gobierno para tomar decisiones que afectan vidas. La pregunta ¿es eso una información que sirva para algo a alguien? ¿Qué más nos da lo que piensan esas 5 personas sobre si hace frío o no en una población que ni sabemos dónde está? Esas son maniobras para llenar el noticiero de información inútil, vaciándolo realmente de contenido. Es decir, se habla mucho, pero no se dice nada. Esa forma de hacer un supuesto periodismo no pasa de una manipulación de las emociones del público. Lógicamente, si han entrevistado a 12 personas, de las cuales 7 dicen que el tiempo que hace es normal y 5 dicen que están sumamente preocupadas, pondrán solamente las 5. A partir de la opinión de estas 5 personas, fundamentan la idea de que hay un cambio en la climatología, cuando lo que está ocurriendo es una oscilación normal. Si analizamos las pruebas de los científicos durante largos periodos de tiempo, ¿qué es cómo se debería estudiar este tema? ¿Qué criterio o datos científicos tienen esas 5 personas para opinar sobre algo así en base a su sensación física? En contrapartida, esos medios de manipulación jamás entrevistan a un científico serio que muestra una gráfica de 2000 años, donde demuestra que ese clima es normal para esa época del año. ¿Cuándo muere un periodista? Esta pregunta nos lleva de vuelta al debate sobre periodismo que se citó anteriormente. Alguien dijo ahí que cuando un periodista se vuelve activista, está muerto para el periodismo. Dar información supone una gran responsabilidad y presenta una tentación muy grande a la hora de seleccionar lo que se transmite y lo que no. Lo que no se transmite es tan importante como lo que se pasa adelante, porque influye en el marco de referencia del receptor, que luego usará la información para formarse ideas sobre el tema e incluso tomar decisiones. Por ello, un periodista comprado por intereses ajenos a la verdad, se corrompe y es prácticamente imposible que vuelva a ser periodista. Por eso vemos cómo los medios más grandes están a servicio de la propagación de agendas destructivas a servicio de ese sistema tiránico que se está imponiendo en el mundo. La posverdad y la política. La política es sumamente importante en nuestras vidas porque los políticos hacen leyes y las imponen al pueblo. Por eso es que se ha implantado la idea de que no se debe hablar de política, religión y dinero. Como siempre decimos, lo malo no es que te mientan, sino que te lo creas. En política se dice que el que algo aparente ser verdad es más importante que la propia verdad. Eso se llama política factual. Tratando de anular el valor de la verdad, Alexander Dugin, hermetista gnóstico y filósofo con gran influencia en Rusia, dijo que la verdad es una cuestión de creencia. La pregunta para él sería, ¿y creer que los hechos no existen, no es una creencia en sí misma? Por lo tanto, la posverdad surge del relativismo posmoderno y lleva a subordinar los hechos a las ideologías acordes con los intereses de los gobiernos.
Cuando alguien pone una evidencia que contraría lo que el sistema quiere que se piense sobre la mesa, rápidamente los voceros de ese sistema sacan la descalificación del incómodo defensor de la verdad, acusándolo de antisistema, negacionista, conspiranoico, etc. Ahí tienen razón. La persona que confronta la posverdad con los hechos es realmente contra un sistema corrupto y manipulador, es un negacionista de falsedades y alguien que pone en evidencia las conspiraciones de los que controlan el poder a fin de conseguir más poder, o perpetuarse en él. Es decir, cuando estamos ante la agenda emocional y manipuladora de una posverdad, lo mejor es ser antisistema, negacionista y conspiranoico. Cuando unos políticos usan toda la maquinaria de comunicación que pueden controlar para convencer a la sociedad de algo, repitiéndolo una y otra vez 24/7, hay que ser muy desconfiado, y se suele acertar. Pasado un poco de tiempo, entendemos por qué algo olía a podrido. Veamos otro componente importante para la consolidación de la posverdad. La posverdad y las redes sociales. Un elemento fundamental para el incremento del efecto de la posverdad son las redes sociales. Puesto que en ese contexto de posverdad priman las emociones y creencias personales, las personas difunden relatos que, aunque no tengan fundamento científico o en hechos, lo que vale es que coinciden con sus emociones y creencias. Eso aumenta la bola de nieve, que alcanza a sus contactos, que creen y sienten lo mismo. Goebbels, el cerebro de la publicidad de la maquinaria de Hitler, decía que si repites una mentira 1000 veces, se convierte en una verdad. En este marco, como siempre decimos, no importa si algo es verdad o mentira, sino que la gente se lo crea. Por lo tanto, una sociedad lobotomizada por la manipulación mediática, bombardeada por mentiras e inmersa en redes sociales, no es capaz de pensar si lo que le están enviando sus contactos es verdad o es mentira. Tampoco se molestan en buscar confirmarlo porque, si lo dice la televisión, el gobierno, que creen que trabaja para el bien del pueblo y luego su amigo de infancia, ¿qué puede fallar? Otro factor en el contexto de redes sociales y la posverdad es la obsesión por acumular seguidores y likes. Es espantoso ver cómo la gente incluso muere por ir a sitios peligrosos a conseguir fotos para acaparar más likes. Esa gente tiene una autoestima tan baja que le importa lo que piensen los desconocidos sobre ella. Además, no duda en usar filtros y manipulaciones fotográficas para parecer lo que no son. Todo para conseguir más likes. La pregunta es, ¿el que ve una foto de esas y da un like, realmente conoce a la persona, como persona, y aprueba su conducta o su forma de ser? ¿O es que ese like se ha conseguido con un engaño o desprecio por la verdad y al receptor del mensaje tampoco le importe de verdad cómo es la persona de la foto, y solo le gusta lo que esa foto provoca a sus emociones y por eso da un like? La posverdad tiene su mejor caldo de cultivo entre una humanidad narcisista, que no es capaz de ver más allá de lo que muestra su perfil de red social. Dicho en lenguaje bíblico, en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Segunda de Timoteo 3, 1-5. Como vemos a estas alturas, la sociedad se ha sometido y luego sumergido en un mundo de engaño terriblemente oscuro, que llevará a la mayor parte de la humanidad a la más horrible destrucción. El autor y filósofo británico Anthony Clifford Grayling dice que hay varias similitudes incómodas con los años 30, ya que el escenario internacional se parece a la era volátil e intolerante de los años previos a la Segunda Guerra Mundial. Más allá de la Guerra Mundial, veamos lo más grave de abrazar la posverdad. Las consecuencias de despreciar la verdad. Recordemos que el Redentor, el Señor Jesús, es la verdad y que nadie puede llegar al Padre si no es por Él. Cuando alguien es convencido de que ha pecado, puede arrepentirse de sus pecados y creer, pero, si esa persona desprecia la verdad, no puede ser perdonada, porque jamás entenderá que ha pecado, y consecuentemente, no entenderá que necesita a un Redentor. Así pues, si Satanás lleva a la humanidad a despreciar la verdad, aunque tenga una cantidad ingente de pruebas delante de los ojos, consigue que esas personas sean presa del engaño. Por lo tanto, podemos concluir que la etapa de la posverdad es como la base sobre la cual levantará su trono el anticristo. Veamos ahora cómo acaban las cosas. Dios envía un poder engañoso. Quédate hasta el final del vídeo porque lo que viene por delante puede que te sorprenda mucho. Durante 4000 años Dios preparó a la humanidad para la venida del Redentor, que pagaría por el pecado del ser humano con su vida. Ese Redentor no era otro que su propio Hijo amado, en quien Dios tenía complacencia y con quien tenía una comunión profunda y perfecta. Cuando el Redentor subió a la cruz, padeció la ira de Dios por el pecado del hombre, ya que en ese momento, encarnado como hombre, Jesús representaba a todos los seres humanos con sus pecados, aunque él mismo no había pecado. En el auge del sufrimiento, Jesús clama, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús dijo que podía orar al Padre y éste le enviaría a más de 12 legiones de ángeles para librarlo. Pero no lo hizo y el Padre siguió viendo el sufrimiento de su Hijo amado, sin mover un dedo para librarlo.
Tras 2000 años esperando a que el ser humano se arrepienta de sus pecados y crea en el sacrificio de su Hijo, Dios ha apurado el tiempo que le ha dado a la humanidad para elegir si ser salvo de la ira o quedar totalmente expuesto a Satanás por la eternidad. Durante todo ese tiempo, la Iglesia de Cristo ha estado predicando las buenas nuevas de salvación por la gracia de Dios. La mayor parte de la humanidad ha despreciado a Jesucristo y su salvación, y por eso, está acercándose el terrible momento en el que Dios, en su justicia, enviará 21 juicios sobre aquellos que no han creído. Esta realidad se expresa en este versículo que habla del surgimiento del gobierno del anticristo, diciendo que el advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Así pues, la consecuencia de despreciar la verdad y guiarse por las emociones y creencias humanas, es ser víctima de un engaño poderoso, enviado por el propio Dios, con la finalidad de que los que despreciaron el sacrificio de su Hijo amado se enfrenten al castigo eterno por sus pecados, haciendo así justicia. Cuando alguien cree en Jesús, es hecho nueva criatura y sus pecados son borrados, pasando a tener en el Hijo de Dios su abogado ante el trono del Padre. Por lo tanto, todo el que desprecia la verdad, se va a la eternidad con sus obras en su contra y se enfrentará a juicio sin abogado. Ese es el resultado de aceptar la posverdad, o de despreciar la verdad, que es Jesucristo el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si te ha gustado este material, te pedimos que nos ayudes a promocionarlo suscribiéndote, dándole like y, sobre todo, compartiéndolo en tus redes de contactos. Debido a la creciente censura, publicaremos materiales que pueden ser más sensibles en nuestro canal de Telegram o en nuestra web. Si quieres ser avisado de nuevas publicaciones, suscríbete en los links de los comentarios.